Hola, ¿qué tal? Les hablo Octavio Resolís y sean bienvenidos a una nueva emisión de Cinema Freud. Esta ocasión vamos a hablar de la cinta Dos completos desconocidos de los directores Martin Desmond y Trevor Free, que fue trabajada durante el 2020 y estrenada en este 2021 y que estuvo en competición con algunas otras cintas que, particularmente entran en la denominación de corto en los últimos premios Oscar. Y esta fue una de las ganadoras justamente de una de sus divisiones en cuanto a uno de los mejores cortometrajes en vivo, que retoma una de las pautas quizás mayormente habladas, sobre todo en los últimos meses, con el tema de una discusión racial y particularmente con uno de los eventos que probablemente sacudió no solo a Estados Unidos, sino también al resto del mundo en cuanto al asesinato de George Floyd. Y sobre todo la evidencia que quedó a nivel de video, particularmente difundido por una de las cuestiones que probablemente nos tomó por sorpresa a muchos en cuanto a una violencia que no se detiene ni siquiera siendo grabada o ni siquiera con la intervención, por ejemplo, de otras personas fuera de, en este caso, la confrontación de los oficiales con, por ejemplo, en este caso el implicado. Y que acabó teniendo una escena garrafal y sobre todo también dando uno de los tipos de aclamación, expresión y súplica que en este caso dio George Floyd en cuanto a su "no puedo respirar", que se convirtió en uno de los tipos de frases mayormente repetidas por el movimiento de Black Lives Matter y que también acabó en meses pasados con una de las no solo detenciones del oficial implicado, sino también el que fuese sujeto a un proceso y condenado a prisión por bastantes años. Esta cinta toma no solamente de inspiración este tipo de tragedia, sino también se convierte en una cinta que intenta denunciar lo que es la vida para muchos en este caso afroamericanos en Estados Unidos, y de lo que es la problemática racial quizás en el mundo, que podríamos decir evidentemente no es un tema que pueda decirse solo tienen algunas culturas o solo tienen algunas sociedades, sino que podríamos decir es una de las cuestiones mucho más universales en cuanto a la problemática humana. Y en este caso, vamos a decirlo, en la película se va a hacer no solo homenaje a George Floyd y como tal lo que se convirtió, por supuesto involuntariamente, no en las caras del movimiento, sino también directamente nombrando a muchas otras víctimas, sobre todo aquí adelantándome en una de las partes finales de la cinta, mostrando los nombres de algunos de los que han sufrido, evidentemente, abusos policiales, abusos de la fuerza, y que han sido muchos asesinados, detenidos, violentados en múltiples de sus derechos por cuestiones que en otro tipo de escenario, en otro tipo de ejemplificación, probablemente no serían, en este caso, ni siquiera sospechosos o partidarios de una detención. Una de las escenas mayormente desgarradoras es parte de las primeras secuencias de esta película, haciendo alusión justamente a lo que comentamos, que es en este caso a un personaje que vamos a conocer, que es en este caso Carter James, protagonizado por Joey Badass, que en este caso directamente tiene una premisa muy sencilla en cuanto a la historia que se nos plantea, que es que después de haber pasado una noche que fue bastante agradable y linda para él junto a una chica que acaba de conocer, en este caso se despide, va a tomar rumbo a su casa y sobre todo particularmente quiere regresar con su mascota, la cual también se convierte en este caso indirectamente en uno de los motores de nuestro protagonista para buscar regresar a casa y también para mostrarnos cómo este fiel compañero lo espera, en este caso sin saber todas las peripecias que están ocurriendo. ¿Y por qué las diferentes peripecias? Porque mientras que la premisa es esa, cómo Carter puede dejar el apartamento de esta chica para regresar con su mascota, hay una de las cuestiones que va a continuamente detener su camino y en este caso detenerlo a él en innumerables ocasiones. Nos referimos en este caso al oficial Merck, que es un policía
Habría que, al igual que con, en este caso, Carter, señalar las diferencias obvias, que me parece que sobre todo, quizás en el título en inglés, que es en este caso Two Distant Strangers, dos extraños distantes, me parece que tomaría todavía más relevancia que con el título de Dos completos desconocidos, porque evidentemente no solo es que se desconozcan, sino el tema es que son lejanos en muchísimas situaciones. Una es por la cuestión racial, que evidentemente nos habla a Carter siendo afroamericano, y por otro lado nos habla en este caso Merck siendo un policía blanco, un policía que, bueno, posteriormente sabremos algo de su vida, que pareciera que, bueno, pues ha tenido el camino claro en cuanto a convertirse en policía, ha tenido un discurso ideológico que puede compartir en cuanto a proteger a las personas y dar orden, pero que, bueno, también se refleja una experiencia educativa totalmente distinta a la que tiene en este caso Carter. Y aquí es donde se toma una de las cuestiones que ya ha sido abordada por otras cintas. Decimos, bueno, el tema racial evidentemente ha sido mostrado, por ejemplo, con diferentes producciones, ¿no? Que van desde los géneros de comedia, por ejemplo, con las películas que hacen en muchas ocasiones parodias de otras, y justamente retoman esto, ¿no? A partir de cómo el personaje afroamericano en el cine es un personaje que incluso muere aparentemente primero, ¿no? Quizás podemos pensar en ciertas películas, ¿no? De parodia que hacen justamente alusión a esto, pero también en cintas, por ejemplo, de terror, por ejemplo, en este caso Nosotros, es una de las quizás representaciones junto a Despierta, que también han traído este tema racial como uno de los temas donde se involucra una denuncia a partir justamente de representaciones, insisto, ¿no? Que podrían entrar en el thriller psicológico como en el cine de terror. Y tenemos algunas otras, ¿no? Quizás más recientes, como por ejemplo en cintas de Tarantino, donde en las últimas, sobre todo, tenemos desde Django, que el personaje es un personaje afroamericano, habla sobre todo de estas temáticas donde se retoma la época justamente de la división entre sur y norte de Estados Unidos, los campos, por supuesto, de algodón, el tema de la esclavitud, evidentemente, y bueno, hasta algunas otras representaciones que otra vez decimos, en cuanto a lo racial, ni la problemática es una problemática aislada, ni el cine en este caso le ha sido tampoco indiferente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las primeras atribuciones de esta cinta. Pero la segunda sería una de las que quizás podríamos encontrar también en la cultura popular, por ejemplo, en El Día de la Marmota, donde acaba repitiéndose una y otra vez el día para uno de los personajes. Pues en este caso, acá pasa algo muy similar, pero especificado a partir de que cada vez que nuestro personaje sea detenido, pero particularmente sea asesinado, el día volverá a comenzar cuando él despierta en el apartamento de esta chica. Esto, bueno, no estoy, dando ningún spoiler, es algo que podrán encontrar en el tráiler y probablemente, bueno, también será uno de los puntos de interés de esta cinta, pero esa es nuestra premisa entonces básica a seguir, ¿no? Tenemos a Carter buscando ir a su apartamento y tenemos al oficial Merck siempre acabando por detenerlo, en este caso por diferentes circunstancias. La pregunta que por supuesto llega al espectador y que nos toma a todos como aquellos que la visualizamos es entonces el qué hacer, cómo evitar ser detenido, cómo evitar ser asesinado y si hay alguna otra forma de escapar. La película explota muchas de estas formas, ¿no? Explota entonces el tratar de escapar, el tratar de luchar, el tratar de huir por otros lugares de este apartamento, el tratar de no meterse en ningún problema, el tratar de involucrar, por ejemplo, otras personas. Pero me doy cuenta, una de las cuestiones que trata también de denunciar esta cinta es que pareciera que nunca hay salida, sobre todo a una violencia que parte justamente de una diferencia con los otros, una diferencia desde el otro que no es ni tolerada y mucho menos en este caso tomada a bien, sino que es pues la causa justamente de la persecución. Y en este caso es pues evidentemente el tema
que atraviesa Carter en cuanto a ser un personaje evidentemente diferente de los demás, al menos sobre todo en esa calle donde se va a encontrar y que va a encontrarse con el policía, pues ser el único afroamericano, ser una persona que aparentemente llama la atención y que entonces nos adentramos a diferentes detenciones, ¿no? Algunas donde se sospecha, por ejemplo, del dinero que lleva, algunas donde se sospecha de aquello que está, por ejemplo, fumando, algunas donde se sospecha, por ejemplo, de qué hace en ese lugar, qué hace a esa hora del día, algunas donde, por ejemplo, acaba derribando un café, por ejemplo, a otro de las personas que atraviesan esta calle. Vamos, todas estas podrían ser situaciones aisladas, situaciones donde no pasaría a mayores, pero evidentemente es la apariencia de Carter la que hace que esta situación pues pareciera ser especialmente diferente, sobre todo a ojos del oficial Merck, y que este acabe siempre deteniéndolo. Como les digo, una de las escenas más desgarradoras pues es una escena donde se reproduce, al final de cuentas, el tema de la asfixia como uno de los puntos donde muere en este caso George Floyd y en este caso Carter, pero posteriormente será asesinado en tiroteo, será asesinado por la espalda, será asesinado mediante golpizas, mediante que se involucren otros oficiales. Y creo que este es un tema que no solo, sobre todo aprovecha evidentemente la cuestión racial, la discusión sobre estos temas y la discusión política que podría hacerse al respecto, sino nos plantea eso como una de las cuestiones que acaba evidenciando que pareciera que el diálogo, y esto es algo muy fuerte de decir, no es necesariamente lo que acaba resolviendo, sobre todo si acabamos pensando a otros que no solo no han sido educados o no han sido como tal capacitados, por ejemplo, ¿no? en un ámbito policial, sino sobre todo tienen una postura bastante rígida en la indiferencia y en la violencia, en la cual creen que todo aquello que realicen es algo que, por ejemplo, pues en este caso debe hacerse o que no hay ninguna otra forma, ¿no? Pareciera que encontramos un choque de trenes en esto, ¿no? Mientras que no hay forma de escapar, por ejemplo, para Carter, pareciera que para el oficial no hay otra manera de resolver esto más que, por ejemplo, utilizando la fuerza y, bueno, pues en este caso asesinando directamente a Carter. No quisiera adelantar más de la película, insisto, bueno, un corto que vale la pena ver y es un corto que creo que los irá llevando con este tema, ¿no? De impotencia, ciertamente, en cuanto a pensar si él puede hacer algo más, incluso en algunos de los momentos, pues pensando que si quizás se enfrente y quizás haga algo contra el oficial Merck, sería lo único que podría, en este caso, resolver pues la trama, ¿no? Resolver en este caso su supervivencia. Pero Carter lo tiene muy claro, ¿no? Si él hace algo contra el oficial, él se vuelve parte de pues, una violencia en la cual no solo se darían más cartas para la fuerza policíaca, sino sobre todo se daría pues como tal, vamos a decir, la respuesta a ese imperativo de decir, ven que es la única manera que nosotros también tenemos, utilizar la fuerza. Entonces, claro, es una paradoja bastante, vamos a decirlo, puntiaguda, bastante peculiar en la que está Carter, pero en la que están muchos otros que son, en este caso, víctimas de las persecuciones, por supuesto, raciales, pero también de las persecuciones que se han llevado, por ejemplo, hacia las minorías. Este es un concepto que me gustaría destacar, al menos de manera breve, porque creo que es necesario también que podamos seguir abordando este tema, quizás en una segunda vuelta, en una segunda emisión, pero el tema de la minoría es una de las cuestiones mayormente complicadas desde su, vamos a decir, enunciamiento y desde la lógica en la que puede adentrarse una minoría para el resto o una minoría para una sociedad. Si pensamos que en este caso las sociedades funcionan por el bien común y por tanto entonces implica esto a la decisión de mayorías, entonces entendemos la posición tan incómoda que tiene cualquier minoría y entendemos también la trampa de la etiqueta que tiene la minoría, porque la minoría, si bien podría pensarse que tiende a responderse en una función numérica, no siempre es así. La cuestión de la minoría sí ha doblado para muchos
e incluso ha sido hablada, por ejemplo, para las mujeres, que ahí creo que tendríamos la prueba exacta de que el concepto falla en su lógica, siendo en este caso una demostración actual que incluso el porcentaje, por ejemplo, de mujeres en el mundo es muchas ocasiones mayor en muchas sociedades o en muchas culturas, y aún así se les sigue tratando, por ejemplo, como minorías. Pero para temas, en este caso, de diferencia, para temas en donde no se sabe lidiar con el otro, pues tenemos creo que bastantes. El tema racial es uno, pero existen muchos otros. La misoginia, la homofobia, la transfobia, problemáticas en contra de minorías establecidas históricamente, por ejemplo, como las cuestiones para los indígenas o, por ejemplo, para las discapacidades también. Creo que el tema evidentemente es algo que debemos seguir hablando, pero que bueno, pues para el cine, insisto, muchas ocasiones es una de las formas en las cuales la sociedad pues acaba obteniendo este mensaje, y para muchos, bueno, pues siendo uno de los primeros reflejos que les llega. En este caso, este corto se convierte en una voz y se convierte después en una denuncia, no siendo algo que maneja sutilmente el tema de George Floyd, sino lo nombra y nombra a muchas otras víctimas, y creo que esto lo van a encontrar también bastante interesante, sobre todo cuando al nombre le sume la causa justamente de su muerte. Una persona por estar abriendo su casa pensando entonces que, por ejemplo, estaba invadiendo una persona por ir a comprar víveres y pensando entonces que había robado la tienda, una persona por estar caminando junto a sus perros, simplemente como paseo, y bueno, estando en un lugar que aparentemente él no debería de estar. Ojo, es un tema que otra vez involucra que no hay una lógica ni convencional ni suficiente para entender a la violencia. La violencia es algo que impacta a las lógicas, es algo que impacta a la subjetividad, y es algo que se vuelve evidentemente indiferente, no solo con las minorías, que insisto que es un concepto que me parece bastante tendencioso, sino sobre todo impacta a todo aquel que pueda ser diferente, sobre todo para pues quizás los otros, entre los cuales pues muchos de ellos se encuentren aquellos que no quieren pensar la violencia y pensar en qué momento han sido también responsables de violentar a alguien más. Entonces es una cinta que me gustaría puedan observar. Si no lo han hecho para este momento, pueden encontrarla en la plataforma Netflix, y seguramente pueden encontrarla a unos clics de distancia si estamos por acá en internet. Y bueno, pues probablemente podamos pensar todas estas cuestiones, ¿no? Insisto, evidentemente no solo son dos completos desconocidos, sino son distantes, en este caso extraños. Y bueno, creo que sobre todo la parte final de este corto les puede hacer pensar mucho más de lo que estamos hablando, y sobre todo, bueno, pues hacernos pensar en la realidad, ¿no? Sé que el cine es una de las invitaciones a pensar la realidad con el velo de lo ficcional, pero bueno, no solo quisiera hacer invitación, como siempre, a pensar el cine y el psicoanálisis cuadro a cuadro, sino también, bueno, pues una invitación hacia estos temas que tanto, pues en este caso en el psicoanálisis, me parece que en muchas de las ocasiones han sido temas, pareciera, bastante esquivados y bueno, bastante alejados justamente de poder discutirlos tanto en las aulas como pues a final de cuentas en cualquier otro foro. Entonces quisiera hacerlo en una segunda vuelta. Me gustaría posteriormente hablarles de otra gran representación cinematográfica que involucra de manera directa justo a nuestro tema hoy discutido. Y bueno, pues esto será para otra emisión, pero mientras tanto me encantaría saber pues cuáles son sus comentarios, saber cuáles son sus ideas. Evidentemente ahí está abierta la caja de comentarios y les agradezco mucho puedan compartir, suscribirse y por supuesto decirme ustedes también qué otras cintas les gustaría que podamos seguir discutiendo, quizás tanto este tema como bueno, muchos otros que saben vamos a seguir trabajando. Entonces esa es la recomendación, esa es la invitación y bueno, pues mi nombre es Octavio R. Solís y los espero en una próxima emisión de Cinema Freud. Hasta entonces.